contado esta historia y la voy a contar otra vez porque algo va a pasar esta noche, esta tarde aquí entre nosotros. Dios quiere cambiar nuestros paradigmas porque tenemos ideas aquí en la cabeza sobre el Espíritu Santo y tal vez hoy van a ser cambiados, pero usted tiene que tener humildad, porque tal vez la reflexión de esta tarde lo va a golpear a usted. Pero yo he tratado de respetar la palabra de Dios en la reflexión de hoy. O sea, no estoy queriendo venir solo a darle un sermón emotivo, sino que quiero que juntos nos introduzcamos en la palabra y la respetemos y logremos entender lo que el escritor quiso decirnos. Fue Lucas quien escribió el libro de los Hechos y necesitamos entenderlo. La historia que les he contado es la de la niña que le preguntó a la mamá por qué le cortaba la cabeza y la cola al pescado cuando la cocinaba. ¿Se acuerdan? La niña entró a la cocina y vio que la mamá estaba cocinando un pescado. Vio que le cortó la cabeza y la cola. Y la niña le dice: mamá, ¿por qué siempre que haces pescado frito le cortas la cabeza y la cola al pescado? La mamá le dijo: sinceramente no sé. Lo hago porque mi mamá también lo hacía. Y en eso llegó la abuela. Llegó la abuela y la niña aprovechó y le dijo: abuela, mi madre siempre le corta la cabeza y la cola al pescado para freírlo. Aunque la cacerola sea grande, siempre le corta la cabeza y la cola. Ella dice que lo hace porque tú lo hacías así. ¿Me podrías decir por qué razón tú lo hacías? Y la abuela le dijo: yo lo hacía porque la cacerola que teníamos era muy pequeña y no cabía el pescado. Así que por eso siempre le cortaba la cabeza y la cola. Así que algunas veces hacemos cosas, repetimos cosas, cantamos cosas y no sabemos por qué lo estamos haciendo. Así que necesitamos hacernos preguntas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y eso se aplica en toda la vida. Pero hoy vamos a hacernos algunas preguntas sobre el libro de los Hechos, capítulo 2. Y algunas de nuestras ideas van a tener que cambiar al leer la palabra de Dios. Y ahí es donde yo le pido a usted humildad. Porque usted va a decir: pero es que yo siempre lo he escuchado así. A mí siempre me lo enseñaron así. A mí también. Pero he tenido que cambiar. He tenido que respetar la palabra y oír al Espíritu. Por ejemplo, el capítulo 2, que gracias al Señor, nuestro director de culto lo leyó todo. Me agradó esa parte. Lo leo nuevamente porque mi sermón tiene que ver con todo el capítulo. De hecho, son 5 segmentos que si los logramos cubrir hoy está bien, si no seguimos mañana o el lunes. Solo se oyeron unos pujidos.
Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mis hermanos, todos los que somos de la línea pentecostal, leemos estos primeros 4 versículos y creamos una doctrina, creamos una cultura a partir de allí. Y nuestro enfoque es esa parte que dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Tan sencillo es el versículo, pero cómo ha generado algunas divisiones. Hay iglesias que se oponen a esto, mientras que hay otras como nosotros que estamos a favor de esto y creemos en el hablar en lenguas. Para algunos teólogos, esto también los metió en conflicto porque, por ejemplo, algunos teólogos se preguntan, ¿cuál fue el milagro aquí? ¿Cuál fue el milagro? ¿Fue un milagro auditivo o fue un milagro vocal? Aquí yo sé que ustedes son muy inteligentes y están entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Qué quiere decir auditivo o vocal? Porque algunos teólogos dicen el milagro estuvo en los que hablaron. Ellos, sin saber, pudieron hablar otros idiomas en ese momento. Algunos teólogos dicen que ese fue el milagro. Pero otros dicen no, el milagro fue auditivo. Los que oyeron, ellos lograron entender lo que aquellos estaban diciendo. A ver, ¿me estoy explicando? Ya aquí ya nos metí en un conflicto. Pero les confieso algo, ni siquiera esto debería ser el centro de la fiesta, ni siquiera este tema, si es hablar o no en lenguas. Aquí hay algunos que hablan en lenguas, otros que no. Una vez en un retiro, ustedes saben cómo eran nuestros retiros. Uno venía emborrachado en el bus, uno venía emocionado. Y me acuerdo de un amigo que vivió su retiro de una manera tan bonita. Él se derramó delante del Señor, sintió el perdón de Dios, sintió muchas cosas en el retiro. Pero en la última charla que se habla sobre el Espíritu Santo, mucha gente empezó a hablar en lenguas y él no habló. Así que todo el retiro se le vino abajo. Y yo lo vi triste y le digo, ¿qué te pasó? No hablé en lenguas, me dijo. ¿Y eso qué significa? No, me dijo, pues que no recibí el Espíritu. Entonces, todo lo bonito que había acontecido se vino abajo porque no había hablado en lenguas. Y es que, con mucho respeto, mis hermanos, pero hay que reconocer que en algunas iglesias pentecostales el que habla en lenguas parece que cae en otra categoría. Tal vez dicen, es VIP. Pues es que él sí habla en lengua, yo no. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo un tema tan básico y sencillo ya genera un cisma, una división, y los que no hablan entonces ya se sienten menos que los que hablan? Porque
dentro de esa misma enseñanza, parece que se hace sentir que los que hablan en lenguas parece que son más que los que no hablan. Y no es así. De hecho, mi reflexión de hoy no es explicar este fenómeno, porque la celebración de Pentecostés es más que esto. Los pentecostales nos concentramos aquí y pensamos en Pentecostés y allí se fue toda nuestra energía e interpretación. Pero al leer todo el capítulo vamos a descubrir un tesoro maravilloso para nosotros. Vamos a ir al verso 2 para ir verso por verso. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora el verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Aquí en estos versos, vamos a centrarnos en dos cosas. Vamos a centrarnos en una palabra que es la palabra epifanía o teofanía, porque lo que está sucediendo aquí es algo inédito. O sea, lo que sucedió allí nunca antes había sucedido. Una epifanía o una teofanía es una manifestación de Dios. ¿Qué es una epifanía? Una manifestación de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Por favor, no malinterpreten mi sermón. Una epifanía o teofanía es una manifestación de Dios, y lo que pasó allí fue una manifestación de Dios, como lo que pasó mientras estábamos alabando al Señor. Yo no sé si ustedes lo sintieron, pero Dios estaba aquí. Así que en el caso allí es que era un evento inédito. Nunca había pasado. Hubo un evento similar, pero no era lo mismo. En el Antiguo Testamento, de hecho, todo predicador que hable de Pentecostés en el Nuevo Testamento siempre va a mencionar el evento que sucedió en el monte Sinaí, cuando Dios convocó a los israelitas. ¿Se acuerdan ustedes que Dios, a través de la mano de Moisés, los sacó de Egipto? ¿Sí? Los sacó con brazo victorioso. Entonces, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a Sinaí pasaron 50 días. Y esa palabra 50 es lo que significa Pentecostés. ¿Qué significa la palabra Pentecostés? Otra vez, solo 50. ¿Qué significa Pentecostés? Yo quiero que usted tenga una plena comprensión de lo que estoy diciendo. Pentecostés significa 50, porque cuando salieron de Egipto celebrando la fiesta de la Pascua, se contaron entre 49 y 50 días cuando llegaron al Sinaí. Y allí en el Sinaí, Dios convocó a los israelitas. Ese día los convocó, así que había una multitud. En el monte Sinaí hubieron truenos. ¿Qué hubieron? Truenos. Hubo sonido de shofares, sonidos de trompeta. Hubo fuego allá arriba. A ver, ¿me estoy explicando? Hubo una comunidad israelita, hubo fuego, hubo truenos y hubo como sonido de trompeta. Véngase al Pentecostés del libro de los Hechos capítulo 2
Hubo una comunidad, hubo fuego, hubo un estruendo. Así que Pentecostés aquí es como el reflejo de algo que ya había pasado allá. Allá eso fue lo espectacular, porque fue espectacular. Pero aparte de eso, Dios le dio en ese monte a Moisés tablas en donde estaban escritos los mandamientos. ¿Qué relación tiene eso con el Pentecostés del libro de los Hechos? La relación que tiene es que allá se le dio las tablas con los mandamientos en piedra, pero en el libro de los Hechos vino el Espíritu Santo para poner ya no los mandamientos escritos sobre una piedra, sino en el corazón de cada creyente. ¿Alguien me está escuchando? ¿Vamos bien aquí? Entonces se está sucediendo una teofanía, también conocida como una epifanía. Momentos en que Dios nos convoca para manifestarse a nosotros. Quiero anunciarles que en la próxima temporada que vamos a entrar con esta iglesia, tenemos que prepararnos porque Dios sigue manifestándose. No lo escucharon muy bien. Vengo a anunciar que Dios no ha parado de mostrarse con sus manifestaciones a nosotros. Por ejemplo, en la zarza ardiente, allí estaba Dios. ¿Se acuerdan de la zarza ardiente con Moisés? Eso fue una epifanía, una manifestación de Dios. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham estaba sentado a la tienda de su casa y tres personajes venían caminando. Como Abraham sabía de esto, tenía una capacidad para ser sensible. Él sabía cuando Dios lo estaba visitando. Así que cuando venían los tres hombres para visitarlo, dijo: preparen el mejor cordero porque tenemos visita de parte de Dios. Quiero orar esta tarde que esta iglesia tenga la capacidad de discernir los signos de Dios, las manifestaciones cuando Él nos está visitando. Otra vez vienen visitaciones de parte de Dios para nosotros. Hay que estar listos. No me están escuchando. Una vez yo era supervisor de una cantidad de iglesias en la misión donde yo trabajaba antes de estar con el campamento de Dios. A través del equipo que trabajó conmigo, Dios nos permitió crear un movimiento de evangelización en El Salvador muy grande, pero el enemigo lo sabía. Y él me atacaba y un día caí en un estado depresivo y de desánimo. Y ese día que era la reunión de supervisores de las zonas de San Salvador, yo iba dispuesto a entregar mi cargo. Yo lo iba a entregar. Y en el autobús, cuando yo iba, muy desanimado, se acercó un hombre de traje, un día domingo, rarísimo, de traje y ataché. Y se acercó y me dijo: tú eres un siervo de Dios, me dijo. Y yo le dije: ¿yo? Sí, tú eres un siervo de Dios. Al principio yo creí que él me estaba preguntando, por eso no le respondí. Pero en realidad él me estaba afirmando. Me dijo: tú eres un siervo llamado por Dios. Yo nunca lo había visto en mi vida, nunca. Y durante todo el recorrido del autobús me habló y me habló y me dijo cosas que nadie sabía de mi vida, nadie. Hermano, yo en ese autobús estaba llorando. Nos detuvimos, bajamos del autobús y siguió hablándome por unos 20 minutos. Y entonces yo estaba tan tocado, tan impresionado, que agaché mi rostro y me dijo: me voy. Y se fue. Pero yo
inmediatamente dije, no, yo tengo que saber quién es esta persona. Estoy hablando de segundos. Volví y cuando volví a ver, él ya no estaba. Yo sabía, o yo sé que eso fue una manifestación de Dios para mí. Yo no sé si usted lo va a creer o no, que alguien llega, pero esta persona, yo estoy seguro que era un ángel de Dios, que llegó para animarme. Mi manera de pensar cambió ese día por las palabras que me dio, y en lugar de entregar mi cargo, me entregué con más pasión al servicio, lo cual redundó en un movimiento de evangelización en El Salvador muy contado, muy sonado en la misión donde yo trabajaba. Dios se manifiesta cuando Él tiene un llamado para ti. A Moisés lo llamó de la zarza. Hay gente aquí a la que Dios le ha estado llamando a través de signos y señales. Y como decimos en El Salvador, hay algunos aquí que andan cortando vara, hermano. O sea, no se dan cuenta que Dios está enfrente de ellos y están mirando para otro lado. No interpretamos, no leemos los signos. Una vez Jesús dijo, ustedes son tan tácticos que ven el cielo nublado, le dijo a la gente que estaba con él, y dicen, va a llover. Pero ¿cómo no se dan cuenta de las visitaciones de Dios? Son capaces de interpretar el tiempo, y eso nos pasa a nosotros. Vemos lo nublado que está, lo negro que está el cielo, y decimos, va a llover. ¿Y de dónde saca usted eso? Nosotros los salvadoreños nos hemos vuelto expertos en medir terremotos, porque como allá cada rato tiembla, se mueve todo, y dice, ¿de cuánto fue? 5.2, dice. Y vos, 5.3. O sea, nos hemos vuelto expertos en interpretar, en discernir cosas de la vida, pero no estamos discerniendo que Dios está enfrente y no te das cuenta. Moisés está allí frente a la zarza. Abraham tiene la capacidad de percibir cuando el que lo está visitando viene de Dios. Dice Hebreos, algunos fueron visitados por ángeles y no se dieron cuenta. ¿Alguien me está escuchando? Jacob dijo, Dios estuvo aquí. Dios estuvo aquí. Voy a poner esta piedra, la misma piedra en la que dormí, la voy a dejar aquí, porque voy a regresar y le voy a construir a Dios una casa aquí, y voy a venir a dar mis diezmos también. Dejo esta piedra como señal, porque aquí Dios se manifestó a mí. Vi una escalera, una visión. Vi una escalera, ángeles que subían, ángeles que bajaban. A ver, ¿hay alguien que está entendiendo lo que estoy diciendo? Esos sueños, esas ideas, esas situaciones que están pasando alrededor suyo, es Dios. Gente como Jacob teniendo encuentros con ángeles. Algunos padres en el Antiguo Testamento, creo los padres de Sansón, recibieron visitaciones de ángeles, pero toda esa manifestación era porque Dios iba a hacer algo. Dios no ha cambiado. O sea, a ver, Dios sigue manifestándose. ¿Alguien me está escuchando? Dios sigue manifestándose. Y aquí ahora hay otra palabra que es digna de ponerle atención, y es la que está en el verso donde dice de repente. Verso 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Digan conmigo, de repente. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros y el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver? Con mucho respeto lo voy a decir, paradigmas abajo. El Espíritu Santo es soberano para hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera. Esa palabra de repente habla de la soberanía de Dios. Dios decidió que era el momento de bajar y manifestarse, y fue
un acto sobrenatural, fue una intervención divina no planificada. Y aquí es donde va el golpe al paradigma. Mi pastor, ¿cuántos de nosotros queremos condicionar al Espíritu, creando eventos y como que fuéramos nosotros los encargados de programar lo que tiene que suceder, cuando no es así? El Espíritu actúa como Él quiere. No sabemos, dice Juan, Jesucristo dice, no sabemos ni de dónde vienen ni para dónde van los que son del Espíritu. No estoy en contra de programar eventos donde afirmemos que el Espíritu se va a manifestar, pero hay que estar seguros que Él nos lo ha dicho. Acabamos de estar en un evento en un país de Pentecostés, por cierto. Yo creo que la intención de los coordinadores era que pasara lo mismo que pasó aquí. Yo creo que esa era la intención de ellos. Cantamos 2 horas. Sinceramente fue cansado. El predicador dio un sermón muy acertado. Buena palabra. Pero parece que ahí los cristianos no le pusieron mucha atención. El predicador hizo énfasis en unas verdades, pero no viene al caso ahora eso. Mi punto es que después de la predicación, el coordinador del evento pasó y yo sentía como que a palos, a leñas, él quería que pasara lo que pasó allí. Y hermanos, hemos pasado 1:30. Y él decía, se llenó, habla en lengua. Hermanos, sinceramente ya teníamos 5 horas. Mire, a mí usted me invita a orar y yo voy. Me invita a celebrar, yo voy. El problema del que estoy hablando, y a ver si lo logro explicar, el problema es cuando nosotros queremos hacer que las cosas sucedan. Y no es así. El Espíritu Santo es soberano. Él se mueve como quiere y cuando quiere. Pero no podemos decir, queremos que suceda lo mismo ahora, porque eso fue para ellos. Hoy posiblemente sea lo mismo o sea otro tipo de manifestación. Pudo haber sido en el tiempo de alabanzas. Pudo haber sido en el tiempo de oración, puede ser en el tiempo de la palabra, pero Él hace lo que quiere cuando Él quiere. A ver, no sé si me estoy explicando, hermano. Estoy tratando de obviar esos paradigmas. Yo estaba en Nicaragua hace algunos años y tuvimos un evento en un gimnasio muy grande. 20,000 personas tal vez. Y yo estaba expectante porque la gente caía, la gente lloraba y yo decía, yo lo quiero, yo lo quiero. Y no me pasó nada, nada. El último día, después de 7 días, yo estaba como ya pensando en que tenía que regresar a mi país. Y cuando estaban haciendo la última oración de la noche del evento, algo vino sobre mí y caí al suelo. Yo tendría que tomar tiempo para explicarle todo lo que vi sobre mí, empezando por esto. Una sensación de pecado en mí, como Isaías. Me sentía indigno de estar en la presencia de Dios. Y lloré hasta que me llegaron a levantar. 1:30 después, el lugar estaba vacío, solo estaba yo y 2 diáconos, servidores, esperando que yo me levantara, pero como había que cerrar el estadio, me tuvieron que ir a recoger. O sea, no fue cuando yo quise, fue cuando Él decidió tocarme.
No sé si a usted le ha pasado eso. Y no es la primera vez. Una y otra vez. Acabamos de estar en Guatemala. Yo estaba en una congregación que habían 15 o 20 miembros. Y muy pequeña, pero algo pasó conmigo cuando yo me subí al púlpito. Una presencia de Dios me conmovió y empecé a llorar en lugar de predicar. No lo entendía. Otra vez. Así que mis hermanos, lo de repente de Dios siguen siendo una realidad cotidiana y puede ser para uno como puede ser para otro. Usted no puede condicionar al Espíritu Santo diciendo el viernes vamos a tener una visitación de Dios. No, porque puede ser que sea el lunes. Puede ser en el tiempo de reunión del grupo, puede ser en el tiempo de oración en línea, no sé. Lo que yo estoy diciendo basado en el de repente es que Dios actúa de la manera que menos pensamos. Y quiero anunciar esta tarde que los de repente de Dios no se han terminado. Dios sigue trayendo de repente para nosotros. No sé en qué estado emocional o espiritual se encuentra usted, no sé en qué temporada está, pero quiero recordarle que lo de repente de Dios siguen dándose para nosotros. Allí el de repente de Dios significó el inicio de un mover repentino y masivo del Espíritu. ¿Quién quita y que algo suceda después de hoy en esta iglesia? Una vez estábamos en una oración en nuestra pequeña iglesia donde empezamos. Y yo sentí que ahí sucedió algo que se convirtió en mi llamamiento, parte de mi llamamiento al ministerio. Habíamos 7 o 10 personas en el tiempo de oración, lunes, y estaba lloviendo, y de repente un rayo cayó sobre el templo y quebró las láminas, ¿cómo le dicen? La duralita, el techo, quebró el techo del templo. Después de eso sucedió algo en esa pequeña congregación. Los que estábamos ahí fuimos llamados al ministerio y un despertar de jóvenes se inició. Yo no lo puedo explicar, pero algo pasó allí. A ver, no sé si estoy explicándome bien. Lo de repente de Dios siguen sucediendo. Y si usted lo cree, va a encontrarse con uno de ellos muy pronto. Y puede ser el inicio de un despertar en la iglesia, el inicio de un despertar en tu familia, en tu negocio, en tu empresa, en tu ministerio. Puede suceder. En Hechos 16:26, disculpa que se me olvidó, eso que leímos, bueno, está aquí. Pero en Hechos 16:26 también tenemos un de repente. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El de repente aquí es un de repente de liberación. Están en la cárcel y de repente viene el movimiento de Dios. Alguien puede experimentar un de repente de liberación aquí. Hechos 9:3, perdón. Hechos 9:3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, de repente, repentinamente, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Este de repente, como no es mi sermón, tengo que ir rápido, fue la conversión del apóstol Pablo en una visita instantánea del Espíritu.
Alguien tiene que prepararse porque va a suceder un de repente en alguien en tu familia que no es cristiano. El que menos pensabas, de repente. ¿Te está hablando Dios? Quiero hablarle a alguien que ha perdido la esperanza. Ten confianza. Todavía hay de repentes de Dios. Lucas 2:13 dice de otro de repente: y repentinamente con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Regresemos al 13, porque allí está el de repente. El repentino es la anunciación del nacimiento de Jesús. Ese anuncio irrumpió en los cielos y el silencio profético se terminó, y ahora de manera inesperada la intervención de Dios, la voz de Dios estaba diciendo que venía un tiempo de visitación y de salvación de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que los de repentes de Dios, porque lo que sucedió en el aposento alto fue un de repente. Oigan, cuando entiendes, cuando sabes que es un de repente de Dios, cuando las consecuencias, cuando lo que ese de repente produjo fue una transformación total e irreversible. Los de repente de Dios lo que hacen es producir eventos transformadores, no solo eventos emotivos, sensacionalistas. Los de repente de Dios son eventos que cambian vidas. ¿Cuántos me están escuchando? Así que en este momento, el punto en el que estoy es en el punto de que sí, hubo una manifestación allí. Lenguas, truenos, fuego, lo hubo. Pero eso se convirtió en lo que algunos llaman una fiesta fundacional. Allí nació la iglesia. Allí se inició el movimiento que Jesús había dicho que se iba a suceder. O sea, no fue que entró aire o algo cayó y produjo un sonido, no, fue un evento que vino de parte de Dios que transformó la vida de las personas. A ver, me estoy explicando. Los eventos de Dios transforman vidas de manera irreversible. Te encuentras con Dios y no hay nada que impide que ames y le sirvas a Dios. Necesitamos un Pentecostés esta tarde, una manifestación, pero que de verdad nos cambie la vida. ¿Alguien me está escuchando? Podemos llorar, podemos saltar, podemos hablar en lenguas, pero si la vida no cambió, todo quedó en la categoría de un sensacionalismo. Yo sabía que no se iban a oír muchos amenes, porque esto es bonito. Pero allí, por ejemplo, Pedro, días antes, 50 días antes, 51 o 52 días antes, ha negado al Señor. Un Pedro cobarde, un Pedro que niega. Pero después de esto, el que se puso en pie, y dice la Biblia, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso en pie.
Ven, eso es ser lleno del Espíritu. Que aquel que era cobarde ya no lo es, porque ha tenido un encuentro con la manifestación de Dios. No entiendo yo, y discúlpenme, es que fíjese, pastor, que yo no puedo evangelizar, no puedo discipular, no me dé privilegio porque no puedo dirigir el grupo, no puedo dirigir el ministerio que me está dando. No, ¿cómo que no puede? ¿Acaso no tiene el Espíritu? A ver, no lo expliqué bien entonces. Allí está Pedro, el que negó al Señor, pero ahora él ha recibido el Espíritu y es otro Pedro. Si hemos de vivir una experiencia de Pentecostés hoy o mañana, no sé cuándo, la señal es que usted ya no va a ser el mismo. Ya no. Pedro se puso en pie. ¿Se dan cuenta cómo nosotros los pentecostales, la única señal que leemos e interpretamos de Pentecostés es hablar en lenguas? ¿Por qué no decimos esto? ¿Por qué no decimos que Pedro se puso en pie y habló? Y más adelante, cuando los discípulos los amenazan por predicar, ellos dicen: no importa. Es mejor, como dice Pedro, servir a Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. No, la iglesia de hoy no. Cualquier tonterita y ya no venimos a la iglesia. Vaya que no había partido de fútbol a esta hora, porque si no ya vamos a ver quiénes faltaron. Y nunca falta el que está oyendo al predicador pero tiene el celular viendo los resultados. Pero eso solo pasa en El Salvador. ¿Alguien me está escuchando? Ser lleno del Espíritu te cambia la vida. Y por eso esta tarde necesitamos interpretar, porque allí en ese evento hubo algunos que interpretaron el evento. A ver si encuentran la cita donde dice que decían que estaban borrachos los que estaban hablando en lenguas. Estaban llenos de mosto. Algunos interpretaron el fenómeno y dijeron: no, estos están llenos de mosto. Están borrachos porque son las 9 de la mañana y mira qué temprano como están, como que son borrachos. Esa fue una interpretación del evento. Esa fue una interpretación. Por eso estoy hablando que como iglesia necesitamos madurar y aprender a interpretar lo que está pasando. Ahí dice: mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Están borrachos. No vamos a negar ninguna manifestación, mi pastor, pero tenemos que tener la capacidad de interpretar qué es lo que está pasando en cada uno de ustedes. Y la clave está en ver si hay transformación o no. ¿Cuántos me están escuchando? Miren, si yo en este momento señalo con mi dedo algún lugar, la mayoría de personas lo que van a hacer es mirar mi dedo, en lugar de darse cuenta que mi dedo está apuntando a algo. Lo repito, yo puedo levantar mi dedo aquí o en cualquier lugar y señalar algo. La mayoría de gente lo que vería sería mi dedo y no se dan cuenta que lo que yo estoy haciendo es señalando algo. ¿Por qué digo esto? Porque el evento de Pentecostés
requería interpretarlo, no ver el dedo. El dedo era el fenómeno, era el hablar en lenguas, lo que pasó. Eso era el dedo, pero el dedo estaba apuntando a algo. Entonces nosotros por años nos hemos quedado en los primeros 4 versículos diciendo que Pentecostés es hablar en otras lenguas, y no, Pentecostés está apuntando a algo. Ahora vamos a ver a qué estaba apuntando. Verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Vamos a ver qué dice Pedro sobre lo que está pasando. Sigamos. Porque estos, ahí ya hay interpretación, a eso se le llama hermenéutica. Ya hay una hermenéutica. Pedro está interpretando lo que está pasando, que están ahí que parecen borrachos y hablando en lengua, pero él dice: no, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Continuemos. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahora él nos va a explicar, pero por favor, oigan lo que voy a decir. No nos va a explicar las lenguas. Él no va a hablar de eso. Para que vean ustedes cómo Pedro va no a ver el dedo que apunta, sino él va a ver hacia dónde está apuntando el dedo. Si hablar en lenguas, gritar y saltar es una cosa maravillosa, hay que ver hacia dónde nos quiere llevar Dios. No nos quedemos en el nivel de cantar, danzar, hablar en lenguas. Mis hermanos, yo no tengo ningún problema con hablar en lengua. Cada día yo saco un tiempo para esto. Pero no es allí donde Pentecostés nos quiere llevar. Es más allá. Y Pedro va a usar la escritura de Joel para decírnoslo. Y en los postreros días, dice Joel, dice Dios, lo está escrito en el libro de Joel, pero lo dice Dios: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora oigan: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Él no está interpretando lenguas, no está tratando de dar una explicación de eso, no. Él va ahora a enseñarnos qué es lo que iba a suceder aquí. Él dice: esto es, Dios va a derramar su espíritu sobre ¿quiénes? Sobre vuestros hijos, vuestras hijas. A ver, antes en el Antiguo Testamento, ¿sobre quiénes venía el Espíritu Santo? Sobre profetas, reyes, sobre ciertas personas. Pero Joel dijo: va a haber un día, oigan, va a haber un día cuando ya no solo los reyes ni los profetas, va a haber un día cuando todos, jóvenes, señoritas, niños, niñas, hombres y mujeres, sobre ellos va a ser derramado. Algunos teólogos le llaman a esto la democracia del Espíritu, porque ya no va a haber un derramamiento sobre ciertas personas. ¿Se acuerdan? Y vino el Espíritu sobre Sansón, y sobre Gedeón, y sobre Saúl, y sobre David, pero venía solo sobre ciertas personas en específico. Lo que Joel está diciendo ahora, Pedro lo está interpretando y dice: se está cumpliendo ahora.
una democracia del espíritu. Quiere decir democracia, el poder del pueblo, democracia, poder en el pueblo. No la vea desde la perspectiva política. Lo que está diciendo Joel es que va a llegar un momento cuando no solo ciertas personas van a tener el espíritu, sino que va a ser derramado sobre los jóvenes, las señoritas. Y Pedro dice: señores y señoras, hoy se cumplió, hoy vino el espíritu sobre todos. Ahora, eso tiene que tener unas implicaciones poderosísimas. Porque ahora el Espíritu, nosotros podemos afirmar que está dentro de cada uno de los creyentes. Todos tenemos el Espíritu. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Nosotros hemos creado élites dentro de la iglesia. Hemos creado categorías y vemos a ciertos personajes así como hacia arriba y decimos: no, es que él tiene la unción. Ajá, ¿y usted? No, es que él es el apóstol. ¿Y qué? ¿Acaso no fuimos todos bautizados, dice, en el mismo espíritu? ¿Alguien me está escuchando? O sea, delante del Señor yo no puedo ser mayor que usted, porque el mismo espíritu que está en mí está dentro de usted. Democracia del espíritu. Joel lo está diciendo: ya no va a estar sobre unos, ahora el espíritu va a descender sobre todos. No habrá una élite. Yo no sé usted, pero para mí es un dato revolucionario. Todos tenemos el Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo. Y esto nos habilita para ser hombres y mujeres de Dios donde quiera que nos movamos. Ustedes tienen el Espíritu. Y si usted quiere, Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu. El poder estaba asignado a reyes, a emperadores, pero eso cambió a partir del día de Pentecostés. Ahora el poder está viniendo sobre cada creyente. Parece que no lo estoy explicando bien. Tengo esa impresión. No los veo muy emocionados como lo estoy yo. Usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted. Y Jesús dijo: van a recibir el Espíritu y por lo tanto van a recibir poder. Así que este maravilloso poder lo habilita para ser un vencedor, para tener una vida cristiana victoriosa en el nombre de Jesús. El cobarde ya no lo será. El débil ya no lo será. El fracasado ya no lo será. El ignorante ya no lo será. Lo dice Pablo: lo vil, lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios de la tierra. O sea que hemos sido dignificados, puestos en otra categoría. Pedro dice: ustedes son reyes y sacerdotes. Hemos de movernos, hemos de hablar, hemos de actuar como en consecuencia, como Dios dice que somos. Espero que nadie se enoje, pero no, pero es que a mí me gusta ver a los siervos de Dios así hacia arriba. No, usted es un siervo de Dios. Usted es una sierva de Dios. Así que algunos somos pastores, evangelistas, eso a nosotros nos compromete más con el Señor. Pero aquí todos hemos de vivir en el cumplimiento de la palabra. Pedro dice: lo que está pasando ahorita es eso. Todos pueden tener el Espíritu, ya no solo Sansón. Todos podemos tener el Espíritu.
Yo lo tengo y me gozo. Vivo alegre porque soy depósito del Espíritu. Pablo dice, ¿ignoran ustedes que son templo? ¿Acaso ignoran que está dentro de ustedes? Así que ahora Pedro no solo va a apuntar a esto, Pedro va también a apuntar, vamos a regresar a Hechos 2 y vamos a ir al verso 32 para que vean. Sigue Pedro hablando. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Han pasado 50 días y él dice, somos testigos, Dios lo resucitó. Otra vez, con mucho respeto, él no está explicando ni la lengua, ni el estruendo. No, él está diciéndonos a dónde apunta el evento. Apunta a que ese espíritu ahora es para todos, pero también dice, Jesús fue resucitado. Siguiente versículo. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahora él está explicando y dice, él prometió, Jesús prometió. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que cuando yo me vaya, él venga? Así que Jesús prometió que el Espíritu iba a ser derramado. Y dice Pedro, eso que Jesús prometió es lo que ahora ustedes ven y oyen. Así que Pentecostés es el cumplimiento de la promesa de que el Espíritu iba a venir. ¿Pero para qué? Para que la iglesia, ya habiendo recibido el Espíritu, continúe la misión de Jesús. Y aquí viene ahora ya un compromiso que es, esto va a ser difícil explicarlo porque nosotros queremos danzar, gritar, hablar en lenguas, ver dones y todo, pero se nos olvida que somos depositarios del Espíritu, pero a la misma vez de una misión que hemos de cumplir por el Espíritu. ¿Qué dice el siguiente versículo? Bueno, ahora va a dar una explicación sobre que David murió, así que en él no se aplicaba la profecía de la resurrección. David murió y nunca resucitó, pero Jesús sí murió y entonces resucitó. Hermanos, hermanas, el Espíritu Santo nos fue dado para que continuemos el ministerio de Jesucristo, que dice, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. Mateo dice, vayan por el mundo, hagan discípulos. Si podemos. Diga conmigo, yo sí puedo hacer eso. Sí, podemos compartir el evangelio. Ese no es el privilegio de algunos. ¿Se acuerda que le dije que nosotros, es que los que predican son los evangelistas, hermanos Samuel y Gloria, ellos son los llamados a hacer eso? No, todo el que tiene el Espíritu debería evangelizar y discipular. Ya ve que no se oyeron. Mire, pastor, a mí me gusta mejor la otra enseñanza que nos han dado, que el Espíritu Santo es para machacarle la cabeza al diablo. Ahí me gusta a mí. Si es así, entonces con mucho respeto no estamos cumpliendo el propósito de la venida, porque el derramamiento del Espíritu es el cumplimiento de que Jesús dijo, yo se los voy a mandar, pero les dijo, les dio instrucciones por 40 días. Hechos capítulo 1 les dio instrucciones por 40 días hablándoles del reino y les dijo, no se muevan hasta que reciban el Espíritu, y cuando reciban el Espíritu me van a ser testigos a las naciones. Amén.
un creyente lleno del Espíritu es testigo a las naciones, empezando por su Jerusalén, por su Judea, por su Samaria. ¿Cuántos vecinos de usted saben que usted es cristiano? Solo 4 dijeron amén. Pastor, quiero que estés en una fiesta de cumpleaños conmigo. Voy a cumplir 20 años de ser cristiano, me dijo, y no me lo vas a creer. En mi trabajo todavía no saben que soy cristiano. He guardado mi testimonio tanto que no saben que soy cristiano. Dije yo, 20 años echados a perder. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted dice que es cristiano y no saben en su trabajo ni su vecino que usted es cristiano? Tenemos que hacer algo. Yo quiero orar que este día, dice Jesús, una luz no se enciende y se pone debajo de una caja. No, sino que se saca de la caja y se pone arriba para que alumbre a todos. Hay alguien aquí que va a ser sacado de su caja esta noche. Alguien va a ser sacado de debajo de la caja para que alumbre como tiene que alumbrar. ¿Sí? Entonces, estamos en nuestro punto de que este evento apuntaba a algo y necesitamos movernos en esa dirección, interpretando adecuadamente el evento. Ahora vamos a los versículos 37 al 41 para que veamos qué produjo la manifestación del Espíritu. A ver, cuando terminaron de oír a Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Tal vez esta es una de las preguntas más importantes que teníamos que ver aquí. La primera pregunta era, no ¿qué es esto?, sino ¿qué significa esto? La segunda pregunta es, ahora la gente está respondiendo y dicen, ¿qué haremos? Y Pedro da la respuesta. Y dice en el verso 38, arrepiéntanse. Bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Así que el evento, el fenómeno debería de tener una consecuencia, y esa consecuencia es el arrepentimiento y la conversión de aquellos que están involucrados en el fenómeno. Amén. La palabra en griego es metanoia, cambio de pensamiento. Está el que cuando llora se siente mal. Cuando está en un evento donde estamos cantando o predicando o orando o hay algo y en veces las emociones son tocadas y lloramos. Pero no es eso lo que dice Pedro. No dice sigan llorando. No. Arrepiéntanse, bautícense, eso es, entren en compromiso. Arrepiéntanse y entren en compromiso. Lo voy a decir solo como una cosa añadida, pero nosotros hemos trabajado con tanta gente y hay personas en las iglesias que se dan el lujo de decir, pastor, estoy pensando si me bautizo o no. Si usted me lo permite, voy a buscar hasta el río donde usted me va a ir a bautizar. Porque si me bautiza en una piscina, ahí van a quedar los pecados y después los niños se van a bañar y usted no sabe los pecados que yo he tenido, pastor. No estoy bromeando. Hay gente que dice, tal día, pastor, voy a aceptar a Cristo. Tal día me voy a bautizar y quiero que sea así. Y quiero... Vaya, dice uno, o sea, hoy la gente es la que decide cuándo.
No, Pedro enfoca a todos y le dice, si esto es de Dios, esto que está pasando, ustedes se van a arrepentir y se van a bautizar, van a entrar en compromiso. Ay, hermanos, qué parte más difícil para mí predicar esto, porque otra vez siempre tengo que tocar el elemento emotivo de nuestras fiestas, porque lloramos, saltamos, gritamos, pero no hay arrepentimiento, mis hermanos. Les dijo, tienen que bautizarse, entrar en compromiso. Un cambio de orientación, o sea, una reorientación radical de la mente. Una declaración pública de lealtad a un Señor distinto. Esto es, Pedro está diciendo, si ustedes son tocados por el Espíritu, ustedes se van a comprometer con Jesucristo, el Rey y Señor, y van a dejar a todos sus señores atrás, fuera de aquí. Arrepentirnos. Amén. Emoción sin fruto no es Pentecostés. Tiene que haber una transformación. A ver, yo necesito saber cuánto tiempo tengo. ¿Ya terminé? No, usted siga, nosotros a las 7 nos vamos. A ver, hermanos, me estoy explicando. Tengo que hacerles una confesión. Lo que yo estoy compartiendo esta noche no lo van a escuchar en cualquier lugar, porque la celebración de Pentecostés se ha vuelto tan sensacionalista y el objetivo es terminar todos hablando en lenguas como el evento. Luces estrombóticas, sonidos de todo tipo, y ahí forzándolo a usted a hablar en lenguas. Es que si no hablas, no recibiste. Y ahí se van los hermanos todos achicopalados. Yo no pude. Estuvo bonito Pentecostés, pero yo no pude hablar. Si usted se ha encontrado con Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo ha venido dentro de usted. Tengo amigos que nunca los oí hablar en otras lenguas, pero son tan llenos del Espíritu que andan haciendo la obra de Dios, y oigo otros que hablan en lenguas a morir, pero nunca los he visto evangelizar, servirle a Dios. Así que voy a entrar en esta parte de mi sermón, porque este es el resultado de Pentecostés, una comunidad revolucionaria. Versos 42 al 47, a ver, es lo último. El escritor Lucas él va a interpretar lo que pasó por motivo de Pentecostés, y él nos va a dar por lo menos 5 demostraciones como resultado de Pentecostés, y nos vamos a evaluar cada uno de nosotros. Dice que esa comunidad que se creó allí con motivo de la venida del Espíritu, porque hubo una gran cosecha, 3,000, 5,000, y dice entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Alguien llamó a esto las 5 prácticas revolucionarias de una iglesia verdaderamente llena del Espíritu. Número 1, la enseñanza apostólica, la didaché. Lo que sostenía a esta comunidad
era la palabra. Era una comunidad que estaba siendo formada en la verdad. Aclaro, no había Biblia en ese momento. En el momento en que esto está pasando no había ni Biblia, no había Nuevo Testamento. No estaban escritas las palabras de Jesús. Así que ellos se instruían oralmente. Había personas que compartían las historias de Jesús y en las comunidades, en las casas, se compartía todo lo que había sucedido con el ministerio de Jesús. Esas narrativas sustentaban a la iglesia de ese entonces. Hoy nosotros tenemos Biblias, literalmente hablando, en diferentes versiones, las tenemos en celular, pero la Biblia no es prioridad para nosotros. En este punto fui tentado a mostrar una gráfica del mapa estratégico de nuestra iglesia aquí, porque ustedes tienen que recordar que somos una iglesia en crecimiento, pero un crecimiento integral. Y la palabra, crecer en el conocimiento de la palabra, es una necesidad. Aquí vemos algunos que no estamos leyendo la Biblia. No la está. Qué bonito es ver versículos que nos ponen en Facebook, en WhatsApp, pero es más que eso. Lo que sostenía a esta iglesia era la palabra oral, transmitida oralmente. Se sentaban los hermanos y recordaban las obras de Dios. Quiero desafiarlos a que nos movamos en esta dimensión revolucionaria, que la palabra sea central en esta congregación. Número 2. Dice que perseveraban. Bueno, la palabra perseverar habla de constancia, estabilidad e intencionalidad. No es cuando les daba gana, no, había una intencionalidad. Dice que había comunión unos con otros. Mis hermanos, mis hermanas, esta palabra comunión se traduce de la palabra koinonía. Y lamentablemente los evangélicos usamos esa palabra cuando vamos a tener grandes comilonas. Y decimos, mañana hay koinonía. Disculpe, hermano, ¿y qué va a haber? Pues va a haber los de aquí, las comidas de aquí, ¿cómo se llama? Baleadas, pollito. Ya les conté la primera vez que vine a Honduras. ¿Quiénes no escucharon la primera vez que vine a Honduras? Se lo voy a contar solo por usted, lo voy a contar. Cuando vine la primera vez a Honduras, a San Pedro Sula, me dice el pastor, vamos a comer. Hermano Samuel, ¿qué quiere? ¿Una macheteada? ¿Una revolcada? ¿O una baleada? No, yo ya estaba con ganas de salir corriendo. Oiga, si los salvadoreños somos violentos, ustedes son peor. Qué manera de comer tan violenta, ¿verdad? Pero mis hermanos, aquí viene otro paradigma echado abajo. Koinonía no es comer, hermanos. Es más que eso. ¿Por qué yo digo que estos conceptos son revolucionarios? Uno, se me saltó. Uno, la palabra. ¿Por qué? Porque aquí no depende de qué tan inteligente usted sea. Aquí el éxito de esta iglesia, de cualquier empresario, de cualquier líder, de cualquier servidor, de cualquier persona, el éxito está determinado por el nivel de palabra que tenga en su corazón. Tengo amigos con empresas revolucionarias, pero yo los veo comiendo palabra. Han encontrado el éxito de su empresa, de su ministerio en todo sentido, porque la palabra es central. Era revolucionaria porque ellos se dejaban guiar por la palabra. Ahora el concepto es comunión, partir el pan, las oraciones,
Pero vamos al punto de la comunión. Era revolucionario, les voy a decir por qué, y pongan atención por favor. ¿Por qué era revolucionario? Porque la época en que ellos vivían, habían, ¿cómo se llama? Diferentes categorías de personas. Estaban los, como dice Pablo, los ignorantes, los pobres de este mundo, y estaban los ricos que estaban en posiciones políticas. Pero aquí con la venida del Espíritu Santo sucedió algo. En las reuniones ya no había élites, ahora todos. Cuando dice en la comunión unos con otros, quiere decir no solo estaban juntos así, no, había aquí políticos, había pobres, había esclavos. O sea, el poder de Pentecostés estaba generando una comunidad donde no había élites, no había nadie mayor ni nadie menor. Bueno, eso no tiene que ver con esta iglesia, porque aquí todos se llevan. Aquí no hay grupitos como cuando estábamos en Estados Unidos, los de Guatemala allá, la iglesia que teníamos, ¿verdad? Los guatemaltecos allá, los hondureños allá, los salvadoreños allá, los mexicanos allá, hasta que un día el Espíritu Santo me dice: ¿y cómo es que estás hablando de comunión y cada quien, los mexicanos comiendo tacos, los hondureños baleándose, los salvadoreños con sus pupusas, los guatemaltecos con sus tamalí? Eso no es coinonía. ¿Cómo no estamos comiendo? No, es todos juntos. ¿Se acuerdan de la cena del Señor que dice Pablo y les pega una gran regañada? Porque no esperan a los demás. Ustedes traen tanta hambre y comen antes de que los demás vengan. ¿Sabe quiénes eran esos que no llegaban? Los ricos llegaban temprano porque eran los hacendados y todo, y estaban a la mesa. Pero los que no habían llegado eran los esclavos, porque los mismos ricos los dejaban trabajando y eran cristianos también. Y entonces los ricos y los hacendados estaban aquí en la Santa Cena a tiempo, comiéndose antes la comida. ¿Y qué de los hermanos esclavos? Iban a venir tarde porque el jefe los dejó trabajando. Y Pablo tiene que regañarlos, de eso estoy hablando. Ya en la iglesia no tiene que haber élites. Nosotros somos el grupo ¿cómo le llaman ustedes? ¿Grupo de qué? ¿De pacto también? Es que, hermano, aquí el grupo de nosotros es el grupo de los maestros. No, hermano, nosotros somos el grupo de las universitarias. Y esa hermanita que nos quiere dar el pastor, discúlpame, ¿qué está estudiando? Nosotros somos el grupo somos el grupo. Ahí dice que se rompió ese prejuicio. Esa discriminación no la había. Y no es por nada, pero en veces hay congregaciones donde se siente que hay un sector discriminado y no está siendo atendido. Está siendo discriminado y los demás nos reagrupamos por conveniencia. Yo con esas hermanitas, créemelo, yo no. Con esos hermanos no. Con ustedes estoy bien. Por eso cuando enseñamos sobre los grupos de pacto, hablamos de un fenómeno crítico en el que caen los grupos de pacto que se llama el crucero del amor. Porque se aman tanto que ya no se quieren separar. Hermanas, ya llevan 5 años juntitas, ya es hora de multiplicarse. Ay, pastor, usted quiere destruir la comunión que tenemos aquí entre nosotros. No, pastor, nos amamos tanto que somos capaces que si nos quita a alguien de aquí, deshacemos el grupo. El crucero del amor. Allí se está rompiendo un paradigma. Ya no hay grandes ni pequeños. Todos tenemos el Espíritu. Así que todos podemos reunirnos independientemente de tu estudio, de tu estado económico, lo que sea. Hay una iglesia en El Salvador que tiene 70,000 miembros. Yo he ido en mis épocas de estudiar las iglesias y a usted lo van sentando según va llegando. Y ahí va usted y el diácono se lo lleva y le dice a la par del hermanito tal. Un hermanito muy sencillo, muy pobre,
y usted no puede sentarse en otro lugar. Esa es la silla que continúa. Así que usted puede ser diputado, usted puede ser lo que sea, pero esta es la silla que toca, que se tiene que sentar. ¿Cuántos dicen amén? Ay, pastor, no vaya a aplicar eso aquí. No, es que a mí me gusta con la hermana, con ella siento yo, con la otra. Pentecostés es romper con las discriminaciones raciales, económicas, educativas, profesionales. Todos somos un solo cuerpo. Solo aquí se ven amenes, allá como que. El partimiento del pan. De la misma manera, las reuniones en las casas, las reuniones de comida, ya no eran zonas de poder. Ahora había un espacio teológico, el reino estaba manifestándose, todos comiendo lo mismo, o todos, como diríamos en buen, ¿cómo se dice en buen hondureño? Lo dijo bien. ¿Cómo te llamas? Julio capítulo 1, versículo 1. Todos en la cama o todos en el piso. Por eso era un milagro del Espíritu. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo iba un político, un gobernador, uno del Imperio Romano a sentarse con otro que era un esclavo, un cristiano cualquiera? Era ahora es que tenemos que ver estos 5 eventos como revolucionarios, porque ahora ya no dependían de la fuerza económica ni del poder romano, ahora el poder de Dios. A través de la palabra había comunión entre ellos sin distingo de ninguna raza. Había un compartir el pan, no importando quién fuera. Compartían y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y dice que partían el pan y también en las oraciones. Y terminemos con la otra, por favor. ¿Por qué no está allí? Si donde ellos compartían el verso 44. Y con esto termino. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Así que ahora es que usted lo lee de corrido. No, esto es el resultado del Espíritu que acaban de recibir. Antes no lo hacían, hoy sí. Ese Espíritu los movía a tener comunión, y ahora los que tenían compartían con los demás. Eso era el Espíritu Santo. Tenía que ser así, porque eso era Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? Un día les diré, tuve hambre, no me dieron de comer. Estuve desnudo, no me vistieron. En la cárcel, no me visitaron. Enfermo, no me visitaron. Y van a decir, pero Señor, ¿cuándo estuviste con hambre? ¿Cuándo tuviste sed? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? ¿Cuándo estuviste enfermo? Y dice, lo que hicieron con uno de ellos, a mí me lo hicieron. Es la iglesia con una proclama social, con una proclama de justicia. Es la iglesia actuando en la comunidad con los más necesitados. Podemos seguir teniendo cultos
de Pentecostés y saltar y gritar, y yo voy a estar aquí, pero les ruego de todo corazón, al terminar, seamos esto: amémonos los unos a los otros, no nos discriminemos, compartamos el pan, compartamos la palabra, y entonces se habrá cumplido el propósito de Pentecostés: crear una comunidad diferente, una comunidad que bendice a su sociedad. Amén. Pónganse en pie conmigo ahora. No sé